Saludos cordiales. Aquí estamos en la Capilla del Hombre, un lugar emblemático de Quito, del Ecuador, de ese Ecuador cultural que quiere mirarse al espejo para recobrar algo de esa identidad, que a veces puede ser perdida, y aludiremos a algo de eso en este programa, en el que conversaremos con el alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Pavel Muñoz, y me acompaña Sofía Montoya. ¿Qué tal, Sofía? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal, amigos y amigas? Qué gusto poder saludarles en esta noche desde la Capilla del Hombre, un lugar que además hace pocos días nada más estuvo incluso en riesgo, ¿no?, por este ataque que también ha sufrido la capital y que tiene que ver con muchos temas que vamos a dialogar el día de hoy. Quito está buscando hacer un acuerdo importantísimo que requiere que todos pensemos en clave de ciudad, en clave de país también. Así es que, pues de eso vamos a conversar con el alcalde Pavel Muñoz. ¿Cómo no? Estamos en redes sociales, en YouTube, también en Facebook y, por cierto, nos acompaña Radio Municipal y también Radio Pichincha. Será retransmitido este espacio de diálogo a través de Radio Quito y Platinum FM en la emisión matutina de este día viernes. Señor alcalde, saludos cordiales. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está ese ánimo? Vamos a hablar de 2034. Parece lejísimos, pero no es tanto, ¿verdad? Bienvenido. Muchísimas gracias, Gonzalo, Sofía, qué gusto poder conversar con ustedes, a la ciudadanía que nos puede ver y escuchar, un abrazo. Y digo, un gusto conversar con ustedes porque siempre hemos podido hacer, con los dos, con ambos, interesantes y yo diría detalladas y desmenuzadas entrevistas sobre lo que ha pasado en el país o pasa en la ciudad o lo que se necesita. Así que, Gonzalo, de ánimo muy bien, hoy día para nosotros ha sido, creo que un hecho histórico. Tal vez no debería ser catalogado así. Tal vez debería ser una reunión más entre personas que piensan distinto, pero como esto ha terminado siendo tan atípico, da la sensación que lo que debería ser normal se convierte en histórico. Así que estoy con el ánimo muy, digamos, en alto por lo que hemos motivado, pero muy comprometido por lo que debe seguir. Seguramente será histórico si se logren cumplir algunos de los grandes objetivos de este acuerdo, del cual nos vamos a enterar de qué se trata. Sí. Quito está atravesada por la línea ecuatorial, una línea imaginaria que recorre todo el planeta y lo divide en norte y sur. Por eso nuestra ciudad tiene una especie de magnetismo que atrae desde siempre a numerosas culturas que nos han dejado su legado. Y por eso somos la suma de esa diversidad. Somos nuestros ideales, nuestra calidez. Somos una ciudad fuerte y aguerrida, y al mismo tiempo amable y solidaria. Porque cuando estamos juntos podemos hacer cosas increíbles. Somos locomotora del desarrollo y también somos cuidado ambiental. Somos la vanguardia unida a nuestras tradiciones. Somos oportunidades. Somos riqueza natural. Somos el Chocó andino. Es esa herencia lo que nos impulsa a seguir juntos, con voluntad política para erradicar la pobreza y generar más empleo, menos inseguridad y más niñas y niños jugando en los parques. Nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta ciudad, la más linda del mundo, que en el pasado dio el ejemplo de lucha y unidad, que es la capital de todos los ecuatorianos y que es la suma de las potencialidades de ser la capital de América Latina. Entonces, Quito no está atravesada por una línea que divide el mundo, sino por una línea que lo une. Acuerdo Quito 2034. Quito nos une. Señor alcalde, ya hemos visto algo de estos conceptos. ¿Cuál es el espíritu, diría usted? ¿Cuál es el corazón de esta propuesta y a quién va apuntada? El corazón sería que dejemos de hurgar en nuestras diferencias y prioricemos los puntos que tenemos en común. El objetivo central sería que acabemos el capítulo de la discordia, la desunión y empecemos a trabajar por las cosas que nos hacen grandes y que nos pueden hacer grandes como ciudad. Esto no significa una suerte de que todos pensemos iguales, esto significa reconociéndonos como distintos, respetar esos puntos que nos hacen distintos, respetar los puntos de vista políticos, económicos, sociales diversos, pero buscar en esa diversidad el encuentro y la priorización de objetivos que nos hagan bien como sociedad. Es interesante, perdón, Sí. Gonzalo, porque estamos hablando de que hacer acuerdos significa abrir también las puertas a las diferencias. Y ahí, entre todos los sectores que hoy se han encontrado en esta mañana en la firma del acuerdo, ¿cuáles son esas diferencias en las que pues hay la posibilidad de también encontrarnos como ciudad? Yo diría, si uno se preguntaría el qué hay que hacer, tenemos muchísimo acuerdo.
Tal vez en las vías del cómo es donde puede haber algunas divisiones, algunas distinciones o matices. Pero yo creo que cuando nos hemos planteado estos 4 objetivos, además creo que los acuerdos o los diálogos no tienen que centrarse en 25.000 cosas, tienen que priorizar 2, 3, 4 cosas como lo hemos logrado. Pero tal vez un elemento adicional respecto a lo que ustedes dos me preguntan, sí pensar en el contexto en el que surge y en el contexto en el que creo que debe tener una utilidad. En algún momento, y creo que he conversado con los dos, planteaba que el país necesita esto. Para que yo pueda hacer este planteamiento a la ciudad, estudié con detalle, por ejemplo, 3 experiencias. La de Chile al salir de su dictadura, la de España al dejar el franquismo, la de Sudáfrica al terminar el apartheid, por ejemplo, ¿no? Y teniendo contextos distintos, todos definieron un punto de encuentro y elementos de consenso. Pacto de Moncloa se llamó en España, la concertación chilena o la Constitución del 91 para el caso sudafricano. Y esos, digamos, capítulos históricos creo que hoy nos pueden dejar algo al país y a la ciudad. Lastimosamente es cierto que el país lo ha dejado de lado y yo, que era uno de los proponentes de esto a nivel nacional, no podía dejar que esa oportunidad pase a nivel local. Aunque las analogías a veces sean complejas, podría haber puntos sustanciales, pero me inquieta una cosa, yo quería empezar por eso, y lo he manifestado en distintos medios. Yo pienso que Quito ha perdido esa identidad. Creo que esa identidad está dispersa, no está clara, muy confusa. Las propias élites intelectuales, a lo mejor, no sé, empresariales, las élites académicas, no están pensando en la ciudad. A Quito también le falta una suerte de liderazgo en lo político y ese vacío se contempla también traspolando el tema de la situación política nacional. Y esto realmente que angustia. Las capitales tienen ese sentido, que es la capitalidad, ser capital de todos, pero también merecen tener un liderazgo, una identidad e incluso discutir esas identidades diversas en un escenario democrático, fructífero, con confrontación de ideas. Me parece que ese es uno de los grandes problemas de hoy en Quito, señor alcalde. No sé qué opinión tiene al respecto. Le puedo firmar al final de todo lo que ha dicho porque coincido en ello. Yo diría que el país en este momento, y la capital no es una excepción, es parte del país, atraviesa un montón de crisis, la crisis económica, política, social, de gobernabilidad, de crisis energética, hemos tenido una crisis de todo. Pero yo creo que hay 2 crisis que seguramente están en el país, pero las pienso en la capital de la República, muy relacionados con lo que acaba de decir Gonzalo. Crisis de identidad respecto al sentirnos orgullosos de ser lo que somos, de vivir donde vivimos y la ciudad, ¿no es cierto?, que tenemos. Hemos perdido ese amor por la ciudad, hemos perdido ese sentido de pertenencia que generaba identidades, donde tal vez podía haber diferencias entre unos y otros, de qué es lo que más valoramos la ciudad, pero siempre la amamos. Segundo elemento, una suerte de protagonismo en la vida política nacional de Quito, también una suerte como de perder la capitalidad incluso en términos políticos, si cabe el término, ¿no? No sé si más adelante entremos a esa conversación, pero por ejemplo, no tenemos un solo candidato que provenga de la capital de la República, por ejemplo, a las elecciones presidenciales, y viene sucediendo ya hace algún tiempo atrás. El último quiteño que tuvo un cargo de representación alta fue Pedro Pinto Rubianes como vicepresidente de la República. Son muchísimos años, alcalde. Muchísimos años. Y una tercera es que una crisis vinculada con la profunda polarización que vive no solamente el país, sino el mundo. También cuando me he preguntado, porque a veces créanme que me he preguntado esto con una suerte de angustia existencial, si estos niveles de odio, de polarización, de discursos radicalizados para separarnos son propios de la sociedad quiteña o ecuatoriana, y veo que no. Ahora mismo venía de un evento donde se hace referencia, por ejemplo, qué sé yo, puede ser España, puede ser Venezuela, puede ser México, puede ser el propio Estados Unidos, donde yo le sumaría esto también a otras crisis, esa crisis de liderazgo, esa crisis de identidad, esa crisis de referencia de capitalidad y esa crisis, yo diría, de los mecanismos de relacionamiento social. Pero es un poco, ¿por qué? Porque Quito también tiene a mucha gente que ha venido de otras ciudades y producto de las mismas crisis que se están viviendo en nuestro país y que se están viviendo en zonas donde la gente ha sido expulsada por diferentes factores, ¿no? Entonces, pensando hoy en que hay un Quito diferente, se puede pensar, por ejemplo, ese estatuto autonómico, esas otras propuestas que vienen desde las distintas
no sé, voces que se han sumado a este acuerdo Quito 2034? Tal vez ahí habría que hacer un elemento, y es que cuando yo digo Quito, los quiteños, de ley estoy pensando no solamente en los que nacieron aquí, sino de los que viviendo aquí la hacen grande día a día con su trabajo. Como todas las capitales, ¿no? Como todas las capitales. Particularidad de las capitales. Quito no podría entenderse sin sus chagras y no podría ser la maravillosa ciudad que es sin el aporte de gente que viniendo de otras ciudades ha hecho grande esta ciudad. Pero lo que señala Sofía me parece que es importantísimo también mira, en Quito antes podíamos tener colombianos que venían desplazados por fenómenos de violencia en su país y no teníamos desplazados internos. Hoy seguramente estamos teniendo en la capital de la República desplazados de la violencia interna y eso evidentemente también es un elemento que debería estar en este acuerdo para pensar cómo con quienes llegan y con quienes hemos nacido, priorizamos esos 4 temas que solamente los digo porque ustedes seguramente querrán irlos desmenuzando. ¿Cómo no podemos estar de acuerdo sobre erradicar la extrema pobreza hacia el 2034? ¿Cómo no podemos estar de acuerdo en potenciar el crecimiento, el bienestar y el empleo? ¿Cómo no podemos estar de acuerdo en recuperar la seguridad humana, la convivencia pacífica y los derechos? ¿Cómo no querer que el Quito que fue ciudad luz de América, se convierta ahora en ciudad luz verde de América? Porque sea una ciudad intercultural verde y azul, es decir, que asuma una agenda ambiental, ¿no es cierto?, potente, y los diversos que nos juntamos el día de hoy, hemos dicho sobre esos 4 temas, vamos adelante. Ya vamos a profundizar, señor alcalde, en eso, pero es importante lo que señala. Las capitales tienen esa particularidad. Quito también asimiló migraciones internas. Hemos visto también, los últimos datos del censo nos dicen cómo en los últimos 40, 50 años la población del Ecuador, y usted lo conoce porque su profesión, su estudio, ha migrado del campo a la ciudad. Y hace un siglo y más teníamos Guayaquil, la capital Montuvia. Hoy esa capitalidad de Quito requiere buscar o repensar las identidades. Y vamos a ir a los detalles de lo que nos ha dicho, pero no quiero dejar de preguntarle quiénes en un acuerdo, cuántos acuerdos fallidos hemos tenido en la gran política nacional y a quién se convoca para este acuerdo 2024. Por eso Gonzalo al inicio decía que estoy muy contento por lo que logramos hoy, pero extremadamente comprometido porque lo que logramos hoy se vaya cumpliendo en el tiempo. Para eso hay que recuperar la confianza. Para eso hay que dejar de entendernos como enemigos que se quieren aniquilar y máximo entendernos como adversarios que tienen puntos de vista sobre distinta temática. Y cuando entonces pienso en eso es a convocar a todos los que tengan el amor por Quito y que quieran trabajar por estos temas. Digamos, salir un poquito de las dicotomías, ¿no es cierto?, entre lo público y lo privado, entre el empresario y el trabajador, entre el mestizo y el indígena. Y creo que la foto que logramos hoy, con cerca de 70 personas, claro, también es un gran desafío buscar una foto representativa de una ciudad de cerca de 3 millones de personas en 70, pero fíjense en que han estado representantes de comunas, del pueblo Quitucara, del sector bancario, del sector empresarial, de los altos empresarios, de los pequeños, de la economía popular y solidaria, de las universidades, de los barrios, de las parroquias rurales, así que creo que todos esos, Gonzalo, con una unidad de objetivos y criterios. Una cosa, tal vez podemos ir mirando las imágenes de estas reuniones aquí en la Capilla del Hombre, donde se sentaron los acuerdos, pero también podríamos entrar en un momento, Sofía, a desmenuzar ya los 4 puntos, porque nos vamos a quedar sin abordarlos y sin profundizar. Pero también, ahí están las imágenes, estas son las imágenes de hoy en la mañana, ¿no? Pero también el día de ayer, o son de ayer estas imágenes, donde se estuvieron discutiendo todos estos temas y construyendo en conjunto este acuerdo, pero son cerca de 80 personas las que estuvieron ayer, entiendo, ¿no? Esto obviamente no significa que está cerrado este acuerdo. ¿Quiénes se pueden sumar? ¿Quiénes cree? ¿Dónde ve las potencialidades de que se siga sumando gente, distintos sectores a este acuerdo? Muchas gracias por la pregunta, Sofía, porque es importantísimo decir que no fue el punto de llegada, fue el punto de inicio, fue el punto de arranque. No fue la meta para atravesar y cruzar y cortar un listón, si quieren, ¿no? Sino que fue más bien el tema de decir en sus marcas, listo, fuera, vamos a sumar. Generemos una suerte de cauces democráticos, digamos, que haga que hoy, planteándonos esa cancha, empecemos a conversar muchas cosas del contenido de esa cancha. ¿Cómo aumentamos el empleo en Quito? ¿Cómo aumentamos las inversiones en Quito? ¿Cómo hacemos que el desarrollo rural sea más fuerte para que no tengamos tanta migración hacia los sectores urbanos más consolidados? Con calidad de vida, ¿no? Con calidad de vida, evidentemente, ¿no? ¿Cómo transformamos el transporte? ¿Cómo le damos la vuelta a la prioridad sobre el transporte ahora que ha pasado tanto en la ciudad en estas últimas semanas, ya con elementos culturales, para que nos lleguemos a convencer de que no necesariamente la compra de un auto es lo mejor, pero sí
que la podemos hacer también, ¿no? Pero sí la potenciación del transporte público. Cómo somos una potencia cultural, cómo somos una potencia turística, y esto, cómo todo eso nos permite recuperar la identidad y el amor por Quito. En esta casa, en esta Capilla del Hombre, con ese mural del toro y el cóndor de Guayasamín, que también simboliza el sincretismo cultural de lo que somos, el mestizaje cultural, lo español y lo andino. Desfilaron, y estamos viendo en las imágenes, muchas personas de distintas instituciones, algunos compañeros suyos en el consejo, concejales, personas que piensan distinto a usted, empresarios, es decir, también expresa una diversidad de pensamientos. No hace falta ser uniformes e idénticos, no enriquece ser uniformes e idénticos, y creo que es una muestra de ello. Quisiera que lo comente. Primero, no quiero pasar de ingrato y quiero agradecer a la Fundación Guayasamín, a la familia del maestro, del indio Guayasamín, por ejemplo, del indio Guayasamín, aquel quiteño del cual se habla poco en el país, pero se habla mucho en el mundo, por ejemplo. Recuerdo haber visto en algún momento, ya esto es, además para que vean que no soy tan viejo, si vayan a creer que yo vi directamente ese programa, pero en YouTube veía algún momento, no sé, era un programa español que conversaba con referentes del arte, por ejemplo, ¿no? Y hablaban con Picasso, hablaban con Dalí, y hablaban, por ejemplo, de la referencia de Guayasamín. Digamos, mucha presencia en el mundo, este tema de que no somos, profetas en nuestra propia tierra. ¿Por qué señalo esto? Además de agradecer a la Fundación, porque también era importante dos temas simbólicos que estuvieron detrás de ese acuerdo. Antes de que nos lancemos, digamos, ya al ruedo y podamos convocar este acuerdo, yo convoqué a un grupo de personas que les pedí que sean como una suerte de comité promotor, también diverso, ¿no es cierto?, más pequeño, de esa gran diversidad, empresarios, académicos, de barrios, de comunas, de parroquias, y les dije, ¿qué opinan de hacer esto? La respuesta fue, adelante, unánime, sí, no lo dude. ¿Dónde nos reunimos? No hubo quien le dijera que no. No hubo quien me diga que no. Y ahí noté, Sofía, ya no el deseo, sino la ansiedad de que conversemos para encontrar puntos de acuerdo. Y nos reunimos en la sala capitular de San Agustín. ¿Por qué escogí la sala capitular de San Agustín? Porque recuerden que ahí también se redacta, ¿no es cierto?, el acta, claro, disculpen de la redundancia, de ese primer grito de la independencia. Muy simbólico, ¿no? Muy simbólico, ¿no? Entonces nos reunimos ahí, no podíamos ya sumar a cerca de 80 ahí mismo, nos hubiera quedado chiquitita, y dijimos, ¿dónde? Y la Capilla del Hombre, por ejemplo, nos parecía un escenario ideal. Miren, los rostros de América Latina, ¿no es cierto? El sincretismo de lo que somos, porque no somos una ciudad que nace hace 500 años, somos una ciudad milenaria, que tiene una potente clase media mestiza, pero que tiene, ¿no es cierto?, un arraigo en nuestros pueblos como el Quitucara, como los Caranquis, ¿no es cierto?, parte de lo que somos hoy. Ese Quito de espejo, pero también de Atahualpa, ¿no?, o de las Manuelas, o de los referentes actuales que a veces también son desconocidos. Por eso pensaba mucho y planteaba pasar al primer tema, al eje de erradicar la extrema pobreza de nuestra ciudad, porque los rostros que vemos aquí, los rostros que pintaba Guayasamín, precisamente evocaban eso, trataban de evidenciar las realidades que a veces están escondidas, invisibilizadas, ¿no? Y también por eso le planteaba que esta ciudad es tan diversa y que hoy por hoy tiene nuevas narrativas, que usted, quien más como sociólogo, pues puede también decirnos la necesidad de entender esta ciudad en estos nuevos tiempos, ¿no? Y entender la pobreza y pensar primero en los más pobres, en las personas que han sido empobrecidas por el sistema como ha sido manejado históricamente, ¿no? Tal vez dos elementos conceptuales previos, Sofía, es decir, un acuerdo para quién o por quién, por Quito. La segunda, un horizonte de tiempo. ¿Para cuándo? Para los próximos 10 años. Con dos objetivos, diría yo. El uno, salir de las coyunturas. Alguien, Iván Vallejo, me dijo, lo suyo es generoso, porque usted está planteando objetivos que no solamente estarían circunscritos a su administración, está planteando incluso para más administraciones, es decir, un horizonte de 10 años. El segundo, estaríamos cumpliendo en el 2034 500 años de la ciudad que somos hoy, no exactamente de la milenaria, ¿no es cierto?, de estos miles de años que tenemos, pero sí de la ciudad que somos hoy. Y nos parecía importante que el mejor, decía yo, y está escrito en el acuerdo, todos lo firmamos, que el mejor regalo que le podemos dar a Quito en sus 500 años de fundación de la ciudad que somos hoy es tener un proyecto de ciudad que al menos se plantee estos 4 objetivos. Y el primero, erradicar la extrema pobreza.
En 10 años creo que lo podemos lograr. Aquí puede haber una disquisición técnica, alguien que diga, pero en serio, erradicar la extrema pobreza. ¿No es una meta ambiciosa, 10 años? Es una meta ambiciosa, es una meta ambiciosa. Y alguno incluso técnicamente podría decir, no posible, ¿por qué tal o por qué cual o porque necesitaríamos tal ritmo de crecimiento o lo que fuera? Pero ahí si quieren me voy a poner en el plano de lo que decía Galeano, ¿no? Las utopías, ¿para qué sirven? Y Galeano decía, para caminar hacia ellas. A veces creo que en materia de desarrollo, aun cuando estemos un poquito conscientes de que tal vez no lo conseguimos, la meta debería ser la más alta posible, porque nos permite que los esfuerzos nos lleven lo más cerca posible de ¿Pero esa cuáles meta. serán los indicadores que irán cumpliendo? Mire, el sector privado planteó mucho que de estos acuerdos hagamos un ejercicio de planificación estratégica, dicen ellos, porque sí queremos tener indicadores, sí que tenemos tener mecanismos de seguimiento. Corresponderá al capítulo 2, que debemos hacerlo inmediatamente. Pero hoy nos parecía ponernos mínimamente de acuerdo sobre 3 cosas. Un cuerpo argumental que sostenga estos objetivos. Número 2, los 4 objetivos que queden validados. Y número 3, algunas acciones súper concretas que orienten el trabajo del próximo año, ¿no? Y en ese sentido creo que todos podemos trabajar en la, digamos, erradicación de la pobreza desde nuestros marcos de acción y a veces con cosas que podrían parecer pequeñas, pero si trabajamos juntos y de manera... Yo diría, no necesitamos a veces estar en el mismo espacio, pero sí necesitamos tener el mismo objetivo, llevar las aguas hacia la misma dirección para que podamos lograr desde el sector privado y el público, por ejemplo, ese objetivo. Pero esta es una discusión grande, eterna, y quiero profundizar en algunos de los puntos. No quiero dejar de mencionar, porque esta Capilla del Hombre, que debe evocar muchas cosas, a mí personalmente, la última entrevista que pude hacerle al maestro Guayasamín, al finalizar salimos al balcón de su casa, aquí arriba, y me mostró esta explanada, no había nada todavía. Y me dijo, ahí voy a hacer la Capilla del Hombre. Y me señaló un árbol que aquí cerca dice, y en ese árbol me van a enterrar. Así es que ahí está un poco ese espíritu de lo que nos simboliza el mestizaje, la huella cultural. Pero erradicar la pobreza sin crear riqueza es imposible. No se puede repartir miseria, eso está comprobado. Esto puede ser un debate político, ideológico, pero finalmente no lo es. No hay manera de erradicar la pobreza si no se crea riqueza, si no se abunda en la posibilidad, porque ¿qué se distribuye si no alcalde? Y estamos entrando en un tema político, pero es un tema sobre todo de visión, de desarrollo y de futuro. Quisiera su comentario al respecto. Y 2 comentarios. El primero, tal vez eso mismo, ¿no? Tal vez lo que dijo el maestro Guayasamín. No había nada y dijo, ahí va a estar la Capilla del Hombre. Cómo no. Y tal vez los que hoy, ya no personalizo, sino los que hoy nos juntamos, tal vez decimos, suena duro, suena complicado, pero en 10 años Quito va a erradicar la extrema pobreza. El poder de las palabras, diría el pensador y filósofo Foucault. Y creo que a veces incluso sobre la base de decirnos, de autoconvencernos. Hace poquito conversé con un cuencano, dicho sea de paso, que vive en Quito, casado con una quiteña, que produce sin lugar a duda, producen los dos el mejor chocolate del mundo, ¿ya? Y esto sí que puede ser confirmado, me decía él, en este momento tienen cerca de 400 premios, y es el mejor chocolate del mundo. Y él me decía una cosa sobre esto que dijo el maestro Guayasamín, o que decimos ahora, si no nos lo decimos, si no nos lo convencemos, ¿no es cierto?, no lo vamos a lograr. Entonces, tal vez este tema de en 10 años vamos a erradicar la extrema pobreza. ¿Usted habla de una utopía o habla de un camino posible? ¿Y cómo ir construyendo paulatinamente ese crecimiento económico, la posibilidad de vivir dignamente, de convivir entre distintos? Los seres humanos somos diversos. Quisiera que lo explique, por favor. Yo diría que las 2 cosas, utopía y camino posible, con lo cual tal vez diría una utopía realizable. Y lo segundo, Gonzalo, que estaba en su pregunta anterior, nuestro segundo objetivo, si el primero es erradicar la extrema pobreza, el segundo es potenciar el bienestar y ojo el uso de las palabras, el empleo y el crecimiento. Porque están concatenados. Totalmente. Yo creo que también da la sensación que hemos alimentado una especie de dicotomía imposible cuando en realidad es posible y deseable. Crear riqueza al mismo tiempo que generamos trabajo, pero trabajo digno y trabajo de calidad. Es que trabajo no va a haber si no se crea riqueza. Exactamente. Y de ahí, Gonzalo, por ejemplo, la importancia, ahora mismo venía conversando con Ignacio Bustamante, por ejemplo, ¿no?, que es de la empresa Novopan. No pudo estar, pero sí estuvo la Cámara de Industrias. Es la empresa exportadora más grande del país y en este momento el 80% de su producción se exporta al menos a 15 mercados, ¿ya? Eso es generar riqueza. Pero por eso, y ahí sí puede haber un debate político y conceptual, y yo creo que Quito tiene mucho para aportar del lado positivo de ese debate. Creo que es por el lado del capital, creo que es por el lado del capital productivo,
del que genera trabajo, el que podemos hacerlo. No exactamente del capital, por ejemplo, especulativo financiero. Y esto, cuando lo pensamos más a detalle, puede ser también que en Quito, yo lo he dicho al sector privado, miren, necesitamos un proyecto de desarrollo, ¿ya? Podemos pensar distinto en algunas cosas, pero ¿cómo no puede ser que estemos de acuerdo que Quito se afiance como la locomotora del desarrollo nacional? Y esto significa crear riqueza, al mismo tiempo que ésta se convierte en una ciudad de oportunidades y de trabajo. Pero ¿cómo logramos esto si vemos las cifras de nuestro país y estamos en un decrecimiento económico, hay pues problemas estructurales y ahora mismo el gobierno está pensando en pedir un nuevo crédito al Fondo Monetario Internacional? En este contexto nacional, Quito, ¿qué oportunidades tiene? Sí, esta es también una gran reflexión, porque no es que podemos ser Suiza en un país que podría estar en condiciones del África subsahariana. Estoy exagerando un poquito solamente para ejemplificar. Es decir, evidentemente la ciudad que somos depende del contexto nacional que tengamos. Pero también, y esto hace un rato que hablábamos de Quito, hace un rato que pensábamos en las ciudades o en el proceso de urbanización, la economía actual nos está mostrando que las ciudades son en este momento en el ranking más ricas que sus propios países, ¿sí? Hay un maravilloso texto de Ben Wilson que dice: el verdadero motor de las revoluciones en el mundo, el invento más grande que ha tenido la humanidad, dice él, son las ciudades. Y es en el cambio y la transformación de las ciudades, desde Atenas, ¿no es cierto?, desde, qué sé yo, Roma, pasando por el actual Londres, ¿no es cierto?, o Quito, o Nueva York, ¿sí? Son las ciudades las que han permitido la revolución y el avance del mundo. Y en este momento, si uno miraría, por ejemplo, PIB a nivel no solo nacional, sino se desagregaría a nivel de ciudades, seguramente Tokio, seguramente Copenhague, seguramente Nueva York, ¿no? Incluso la parte más de Manhattan, seguramente, qué sé yo, Madrid, seguramente París, tienen PIBs, ¿no es cierto?, o generaciones de riqueza más grandes que sus propios países. Y creo que Quito no está, este también es un anhelo profundo que creo que está, tal vez no escrito, pero está entre líneas en el acuerdo, ¿no? Codearnos con al menos las más grandes capitales de América Latina. Quito no tiene que pensarse hacia adentro en lógica parroquial, Quito tiene que pensarse hacia afuera en lógica metropolitana, y creo que ahí, y en lógica de capital latinoamericana, y creo que ahí uno también puede construir unos tipos de enclaves económicos que puedan sortear a las difíciles situaciones nacionales. Para no mirarnos parroquialmente, hace falta empréstitos, recursos, que vienen de fuera, puede ser del Fondo Monetario o de otros multilaterales, que tienen tasas más bajas que algunos de los otros créditos. Pero sin crédito no hay desarrollo, sin crédito no hay inversión, sin seguridad tampoco hay desarrollo. Luego entraremos al tema seguridad per se. Y usted hablaba de algo que me parece crucial, usted hablaba de empleo de calidad, no empleo precario. Es muy difícil, las cifras del desempleo y el subempleo nos muestran una brecha enorme, brechas que van creciendo por la desigualdad, por la pobreza extrema, pero el empleo de calidad. Y mencionó algo al principio de este diálogo, señor alcalde, lo público y lo privado de la mano. No es una guerra, no es una lucha, ¿ya? Esa lucha destruye. ¿Cómo hacemos para que eso se concrete? Totalmente, Gonzalo. Mire, yo estudié filosofía, y cada vez estoy, si quiere, más cercano a este planteamiento aristotélico de buscar el justo medio. Algunos podrían malentender diciendo que esas son posiciones medias tibias o centristas. No, yo creo que a veces necesitamos encontrar el justo medio. Por ejemplo, usted me señalaba, no puede haber generación de empleo de calidad si no hay riqueza, pero deberíamos entonces encontrar el punto en el que esa riqueza sea adecuadamente redistribuida. Es la equidad, que es otra cosa, pero sin riqueza. Exactamente. Deberíamos buscar el punto donde no solamente sea la economía privada la que avance, ni tampoco solo la economía pública la que avance. Que encontremos el justo medio donde la economía pública y la economía privada se encuentran. Y para esto, a ratos, lo que sí creo que puedo decir, que en los discursos hemos querido encontrar grandísimas diferencias, cuando en realidad puede ser como ordenar mejor las fichas. Por ejemplo, en salud y educación, yo creo que esa es una tarea ineludable del Estado. Pero, por ejemplo, en movilidad, por ejemplo, en turismo, por ejemplo, en qué sé yo, ahí en cambio es mucho más protagónico el sector privado que el sector público, ¿no? Y entonces esto nos podría llevar a un justo medio de decir dónde es necesaria la intervención del Estado
y donde es indispensable la tarea, por ejemplo, de los privados. Este justo medio es el ser humano, entendería, ¿no? Las políticas direccionadas hacia el bienestar de los seres humanos. Por eso, en materia de empleo, ¿cuáles son las áreas donde pues, la ciudadanía en Quito puede pensar en invertir, puede pensar en innovar, puede pensar en crear, en tener nuevas ideas que puedan verse a futuro creciendo y haciendo florecer esta ciudad? Tal vez ahí conecto con algo que decía Gonzalo, que me olvidé de comentar, donde señala Sofía, y con un elemento adicional, que puedan venir créditos, pero que también los quiteños invirtamos en Quito, Gonzalo. Este ha sido para mí, sí, claro, una gran obsesión, si quieres, desde la alcaldía. Yo he tenido, y en época de campaña me decían, yo soy quiteño invirtiendo en Manta porque dejé de invertir en Quito. Mi llamamiento ha sido, quiteños invertamos en Quito. Solamente, Gonzalo, en lo que hemos hecho nosotros, tenemos acuerdos de inversión con el sector privado que están superando los 500 millones de dólares. Prácticamente la misma cifra que lo que hizo el gobierno, todo el gobierno nacional, por inversión extranjera directa el año anterior. Y no son necesariamente, sí hay inversiones de fuera también, pero inversiones de quiteños que deciden invertir en su ciudad para que su ciudad avance. Estamos dialogando con el alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Pavel Muñoz. Lo que acabamos de ver nos hace creer en la comunidad, nos hace pensar en que los quiteños y la comunidad, el pueblo, de alguna forma apoya al pueblo, ¿no? Que es lo que hemos visto. Y ahí hay un agradecimiento profundo que se debe hacer a los bomberos, a todo el personal que dio una primera respuesta recientemente. Cuando hemos vivido quizá los incendios forestales, la época más dura en tema de incendios forestales en esta capital, y pues Gonzalo, usted, señor alcalde, podrá decirlo y explicarlo muchísimo mejor, pero también esto nos hace pensar en qué pasa con el medio ambiente, con la crisis climática, qué es lo que tenemos que enfrentar a futuro, porque si este es el tope máximo o si es que lo que vendrá será peor. Y ese es otro de los ejes del acuerdo. Es el cuarto, pero miren, esto me llenó el corazón. Yo les debo decir algo, me he quebrado varias veces, pero varias veces en el ámbito municipal, viendo desde la política social que hacemos hasta la entrega, por ejemplo, de los bomberos por cuidar nuestra vida. Y ahí hay un gran ejemplo. Esto fue un pedido que hice, una invitación que le hice a la ciudadanía quiteña, para que el día martes, es decir, 2 días atrás, a las 9:30 de la mañana, todos los que nos podamos sumar les demos 1 minuto de aplauso de pie al cuerpo de bomberos. No tengo registro en este momento de cuántos se habrán podido sumar, pero sí lo hicimos, digamos, todos en el ámbito municipal nos sumamos. El comandante del Cuerpo de Bomberos me decía, en mis 30 años al servicio del Cuerpo de Bomberos nunca he visto esto y nunca se me ha hecho la piel de gallina, ¿no?, de todos estos quiteños aplaudiéndoles por el trabajo que hicieron. Pero si te das cuenta, Sofía, fueron la cara visible de mucha coordinación detrás. Y es ahí donde dices, cuando trabajamos juntos nos va mejor. El gobierno, creo que asumimos, y déjame decirlo, para hacer una valoración justa, nada más que esto, creo que justa, pero creo que hicimos la coordinación y tuvimos el liderazgo adecuado para juntarnos con la prefecta de Pichincha, que nos apoyó invalorablemente, con el gobierno nacional que se sumó, con la empresa privada que estuvo dispuesta a poner tanqueros, ¿no es cierto?, y a apostar con material, con la gran cantidad de quiteños y quiteñas que con un baldecito, claro, la gente, aunque sea salir, la gente, es clave, ¿no?, apoyando esa labor. Con la generosidad de los quiteños que decía, ¿y qué les falta? ¿Qué les doy? ¿Una cobija, un agua o lo que fuera? Y yo llegué a la conclusión ahí de que solo hay algo más grande que Quito, el corazón de los quiteños y las quiteñas, ¿no? Aunque me adelante a los temas coyunturales que vamos a tratar más adelante, este tema es crucial, pero alguien decía, pero sin suficientes equipos. Hay unos que dicen, no, si hay equipos suficientes, otros dicen, faltaron los hidrantes, cosas por el estilo. No queremos soslayar el esfuerzo y el sacrificio que hacen los bomberos. Lo hicieron hoy, lo hicieron la semana pasada en los incendios, lo van a hacer prontito con las
las inundaciones, los ya nos tocó aluviones, ayer. Es parte, claro, en el sur de Quito hubo un deslave, digamos, una inundación tremenda, el desbordamiento de un río, y seguiremos en eso, porque esa es nuestra topografía. Pero ese reconocimiento al cuerpo de bomberos, a su profesionalismo, creo que es Sofía, justo, y señor alcalde, importante. Y es un reconocimiento de toda la ciudad. Así es que no perdamos de vista eso. Para luego volver al tema central que planteaba Sofía. Solo decirles que hace una semana exactamente, y aquí cerquita, hablaba yo con parte de los familiares del maestro Guayasamín. Por Dios, ayúdenos. Ya empezamos a sacar los cuadros porque esto se puede quemar. Aquí cerquita no se podía respirar hace una semana. Exactamente. Y 8 días después, ¿no es cierto?, ya inundaciones. Así que esta ciudad me va a dejar más canoso y calvo, pero feliz y enamorado, ¿no? Pero el cuerpo de bomberos es muy bien dotado. Es muy bien dotado. Bueno, hay quienes dicen que faltan equipos, que los hidrantes no funcionaron, pero bueno, más allá de eso, yo quiero retomar lo que decías tú, esto del tercer eje o el cuarto eje finalmente, pero luego tocaremos seguridad, que es esto de lo azul y lo verde. ¿Qué significa? ¿A dónde vamos? ¿Cómo se puede marchar conjuntamente en ese eje? Combinando las dos cosas y lo que decía Sofía exactamente. Sofía, hoy con total convicción puedo decir que hay que tomar el toro por los cuernos al cambio climático y a los desafíos ambientales. O sea, no. Y ahí está. En una semana hemos pasado de llamas de 20 metros. De una sequía. De una sequía, ahora, ¿no es cierto?, de agua que ha triturado 2 carros en la ciudad capital. Y esto es parte de lo que nos va a tocar vivir cada vez de manera más fuerte y dolorosa. Y ahí podría decir esto solamente para tomar como referencia. Le podemos equipar al cuerpo de bomberos mejor que de México, Manhattan y París juntos, que si seguimos destrozando la naturaleza, ¿no? Podremos tener el mejor cuerpo de bomberos más equipado del mundo, que los desastres de la naturaleza nos van a triturar. Y con esa filosofía, ¿qué acuerdo se puede lograr? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en una cosa que parece elemental y básica? Es una ciudad que además produce muchísima basura, que no recicla nada. Nos decía, bueno, recientemente en una entrevista, Yolanda Cacabatze, que fue ministra de Ambiente, aquí ya no es un cambio climático, aquí es una emergencia climática planetaria. Total. Por favor. Nosotros queremos ser luz verde de América Latina, y se refleja aquí. Y hemos dicho ciudad intercultural verde y azul. ¿Qué significa eso? En lo verde, por ejemplo, la reforestación, o en lo azul, la recuperación de ríos y quebradas, ¿no? Y ahí, ahora que Sofía señalaba, por ejemplo, gestión de residuos sólidos, yo creo que si todo nos sale bien, vamos a ser una ciudad referente de residuos sólidos. Hoy nosotros aprovechamos solamente el 10% de los residuos sólidos. Queremos llegar al 80% al menos de aprovechamiento de los residuos sólidos. ¿Qué es eso? Hacer plata de la basura, lo que ya están haciendo otras ciudades, ¿no? Esto significa hacer compostaje, reciclaje y energía, ¿no? Valorización energética. Esto es la meta a la que queremos llegar en el mediano plazo, corto. Yo espero que al final de mi administración pudiera estarse ya construyendo, ojalá inaugurándose las primeras etapas del nuevo complejo ambiental, que ya no le llamo relleno sanitario. Pero si ustedes me permiten, y les quiero pedir que con objetividad lo juzguen más adelante, creo que estamos haciendo cambios realmente significativos. Me voy a animar, si ustedes también se animan y me ayudan, a hacer, por ejemplo, una visita de periodistas a el actual relleno sanitario del Inga, para que vean los avances. Les voy a dar solamente 2, ¿sí? Creo que 3, pero empiezo con los 2 más importantes por el tema del tiempo. Primero, nosotros recibimos, y el dato es como para cogerse de la silla, 198,000 metros cúbicos almacenados de lixiviado, es decir, el líquido que queda de la descomposición de la basura. Más tóxico no puede ser, más corrosivo no puede ser. 198,000. Tenemos piscinas de lixiviados almacenadas los últimos 4 años, que estaban, ¿no es cierto?, al límite. Era rarísimo, estaban al límite, ¿cierto?, pero nunca supuestamente se desbordaron, por poner un ejemplo. ¿Qué pudo haber estado pasando por ahí? Y ahora hemos hecho un contrato con una empresa inglesa. Hace poquito esta fue noticia en la BBC. Les digo sinceramente, me apena que no haya sido, y les pido que ojalá sea una mejor noticia recogida de lo nacional. Fue noticia en la BBC, porque vamos a pasar de 98,000 metros cúbicos a 0, ¿ya? De 198,000 metros ¿Eso cúbicos. cómo se hace? A Magia 0. no existe, ¿no? Magia no existe. Digamos, en final, cuando digo 0, siempre se queda un remanente de 5,000 por los temas de operación, porque se sigue descomponiendo la basura. ¿Pero por qué?
Porque, Gonzalo, la tecnología que hemos conseguido con esta empresa vino, para que tengan un dato, vino la ministra del Reino Unido, de América Latina y el Caribe, no a reunirse con el presidente de la República, con el alcalde de Quito, para dar el primer paso de esta inversión. Y esto significa una nueva tecnología para el tratamiento de aguas, para el tratamiento del lixiviado, para dejarlo en tabla 9, perdón el tecnicismo. ¿Qué es el tabla 9? Tabla 9 significa el estándar que da el Ministerio de Ambiente y que, dicho de otra forma, es el más alto en materia de agua, que podría ser incluso agua bebible. De pasar, les doy este dato nada más, pasar de 198,000, es decir, muchas piscinas, como 51 piscinas olímpicas. La semana anterior, el viernes anterior, inauguré los primeros pasos de la planta. Tuvimos una piscina de truchas, en realidad pusimos unas 3 truchas de manera simbólica, primero para ver si sobrevivían. ¿Sí? Imagínense lo que es pasar solo en la foto del lixiviado a agua pura. Fue también simbólico, porque no soy necesariamente adepto a la materia, pero el representante de nuestra empresa y el representante de la empresa británica tomaron el agua, ¿sí?, del lixiviado procesado. Veamos qué pasa. ¿Ya? Y todavía están vivos. El tema es muchos recursos, y creo que este es uno de los temas, por ejemplo, volviendo al eje del Acuerdo 2034, en donde no va a haber debate político, ideológico, no va a haber desencuentros. Creo que todo el mundo va a estar de acuerdo. Sigue, para Sofía, solamente para que me pueda completar la pregunta. Y el otro ejemplo, estamos pasando de 5 kilovatios, de 5 megavatios que se producen por también la descomposición de la basura que genera metano, a 9 megavatios. Todo esto es importante, pero en este acuerdo quizá es necesario que produzcamos menos basura, ¿no? Sí, que se comprometan todas las empresas que están siendo parte del acuerdo, los sectores productivos, a dejar de producir tanta basura. Los ciudadanos también. Mientras no reduzcamos el número de desechos que estamos diariamente generando, pues tampoco podemos hablar de esta ciudad verde y azul. Miren, estaba revisando. En pobreza salieron 3 cosas concretas para el 2025. En el tema de bienestar, empleo y crecimiento salieron 6 cosas concretas. En recuperar seguridad, convivencia y derechos salieron 3 cosas concretas. En ciudad intercultural verde y azul salieron 10 cosas concretas. Es decir, la conexión, y sobre todo yo pienso, por ejemplo, en el público joven, o en los niños y los jóvenes. Para mí van a ser los principales embajadores del reciclaje, los principales embajadores de cuidar y disminuir el consumo de agua, los principales embajadores de cuidar también, por ejemplo, los recursos energéticos, porque a ese ritmo a ese ritmo nos estamos acabando el planeta. Y entonces ahí, Sofía, efectivamente, los compromisos ahí sí que son de todos. No sacamos nada si nosotros ahorramos, por decir algo, agua, si la ducha de nuestros hijos sigue tomando 15 minutos en lugar de 5, por poner un ejemplo. No sacamos nada si no combatimos el comportamiento irracional de algunas lavadoras de carros que mantienen abiertas las llaves, ¿no es cierto?, por horas. Entonces, por más que tengamos un complejo ambiental muy potente, si en nuestra casa no empezamos a separar, al menos en 2, lo orgánico y todo lo reciclable. Otros ya están, en mi casa, por ejemplo, separamos en 3, plástico por un lado, papel y cartón por el otro y el orgánico. Pero al menos que hagamos en 2, todo lo reciclable, todo lo que es plástico, papel, cartón, vidrio, y por otro lado todo lo orgánico nos va a permitir a nosotros separarlo, pero que después no se junte en el carro de basura, porque no ganamos nada. O sea, ese es el compromiso de la sociedad. Del municipio, en cambio, deberíamos recoger separado y separado podemos aprovechar mejor. Es un acuerdo de todos los habitantes de Quito, claro, ¿no? De más de 3 millones de ciudadanos y ciudadanas. Quisiera, si me permite, señor alcalde, ya pasar al tema de seguridad, que es otro de los grandes ejes, que es un problema nacional, que vemos que ha mutado por el tema del narcotráfico, del crimen organizado, pero que también le ha afectado a Quito de modo particular. No se parece exactamente a todo lo que sucede en el país, pero influye todo lo que sucede en el país en Quito. ¿Y cómo hacer esa articulación interinstitucional, gobierno central, gobierno del Distrito Metropolitano de Quito, y qué le compete a cada uno? ¿Dónde no se pisan los talones? ¿Dónde no se pisan esas competencias? Más bien se complementan. Por favor. Primero, esto fue la primera reflexión. La primera reflexión fue, y la pregunta de la mesa, ¿es competencia del nivel municipal? Claro. No, no lo es. Número 1. Número 2, vino muy apegado de la academia esta reflexión. No solamente hablemos de seguridad ciudadana, porque eso nos ha llevado a veces, digamos, qué sé yo, a decir cuántos policías hay. Pensemos en seguridad humana, y entonces plantearon que el concepto que trabajemos sea el de seguridad humana. Segundo, el de convivencia pacífica, que también debe ir de la mano, ¿no? Es una visión integral. Exactamente.
Y es ahí donde, Gonzalo, también la complementariedad y el justo medio sería adecuado. Al gobierno nacional le compete combatir la delincuencia, los grupos organizados, el narcotráfico, ¿no es cierto? Todo esto donde están asentadas las capacidades estatales. ¿Y por qué yo al menos soy partidario 100% de que sean capacidades estatales? Porque este país de 221 municipios, imaginémonos si eso estuviera desconcentrado. Tal vez Quito, tal vez Guayaquil, incluso Cuenca, logren sacar la cabeza. Pero puede pasar lo mismo con Latacunga, Santo Domingo, San Lorenzo o Quevedo. Es probable que no. Y es ahí donde evidentemente esa es competencia nacional. ¿Qué podemos hacer? Trabajar mucho desde la convivencia ciudadana y la organización barrial, por ejemplo, cosa que hemos perdido, para comités barriales de seguridad. Nosotros ya estamos en cerca de 500, lo que antes había en Quito 1.200 y quedaron en Eso cero. es muy importante, sin que se nos vaya la mano hacia lo que se llama justicia por mano propia, que es deleznable, ¿no? Deleznable, ¿no? O sea, la justicia es la que tiene que No? operar. Y la policía llegará a tiempo, pero ahí, los ciudadanos tienen un exactamente, pero ahí nuevamente es donde lo nacional juega, ¿no? Porque la gente le ha perdido confianza a la justicia, y es obvio. Y yo les decía, no sé si con Gonzalo conversé esto el otro día, miren, nosotros en Quito litigamos, el 80% de las cosas que litigamos en Cortes de Guayas. Mínimamente es extraño, mínimamente es extraño. Si la gente le pierde confianza a la justicia, evidentemente, ¿no es cierto?, pudiera caer en lo que no queremos que en lo absoluto caiga, como es el tema de ajusticiamientos o aplicación de la justicia por mano propia. Pero entonces nosotros, organización barrial, participación ciudadana, que tenga como resultados comités barriales, número 1. Número 2, la posibilidad de que recuperemos los espacios públicos verdes y seguros, también se señalaba, ¿no? Es más segura la ciudad que más niños tiene jugando en los parques, no que necesariamente más policía tiene en ellos. Y eso significa que si recuperamos el espacio público, vamos a permitir que nuestros hijos estén jugando en él, que vayamos y se encuentren nuestros abuelos, que estemos caminando por la calle, por ejemplo, y por eso hemos dicho, creo que incluso se puede haber entendido un poquito mal, aunque el concepto sigue siendo el mismo, los senderos seguros que hemos inaugurado, por ejemplo. Pero si de la Universidad Salesiana, o de la Escuela Politécnica Nacional, o de la Universidad Central, mejoramos ese espacio público para que nuestros jóvenes puedan ir de noche a tomar el metro, por ejemplo, estamos ocupando el espacio público. Y esta sí es una cosa en la que podemos hacer, y haya habido mucha iniciativa para decir, hagámoslo desde el sector público y desde el privado también. Y aquí, juega un rol importante las personas que han firmado este acuerdo, pero también el involucramiento de toda la comunidad, ¿no? Porque aquí hay gente que está como dirigentes barriales, comunitarios, que son parte de este acuerdo, pero hay que involucrar a todos, porque es imposible generar estos comités de seguridad sin la participación de todos y todas. El tema del pito, por ejemplo, cobraría sentido si estuvieran organizados los comités barriales que pudieran generar esta respuesta también inmediata y articular con la policía en caso de que fuera necesario. Pero ¿cuándo empezar también, cuando estamos, por ejemplo, enfrentando estos apagones también que le han perjudicado bastante en la ciudad y que de por sí generan un ambiente como de inseguridad, intranquilidad? La gente no sale de sus casas, 7 de la noche, encerrados todos. Sí, y esto es, primero es doloroso porque no éramos de ese tipo de ciudad, ¿ya? Me voy incluso, si ustedes quieren, al elemento lúdico que también debe estar presente, ¿no es cierto?, en las ciudades. Quito era una ciudad de distraerse, Quito era la ciudad de divertirse, Quito era la ciudad de las serenatas, Quito era la ciudad, ¿no es cierto?, de que podamos terminar comiéndonos un caldito de gallina después de salir a bailar un rato. Y claro, extrañamos ese tipo de ciudad. Está aplanada, por ejemplo, el sector turístico, y lo hemos hablado recientemente en un foro que hubo con el sector turístico, están muy contraídos con eso, porque la gente no va, no tiene confianza, no sale. Si sale nos lleva el celular o dice voy a llevar un poquito de plata a ver si no me asaltan. Sí, y ahí, Gonzalo, yo creo que primero el problema existe y el problema es doloroso y está muy penetrado. Pero segundo, yo digo, si acaso me da la sensación si en algún momento no estamos exacerbando aún más el problema ya existente. Pero no se puede ocultar la realidad. No, por eso empiezo diciendo, existe, ¿no? Pero, por ejemplo, este señalamiento para el sector turístico, ¿fue prudente hablar de guerra interna? Por poner un ejemplo. Tenemos un problemón con la inseguridad, pero decirle al mundo que tenemos un fuerte problema con la seguridad y la delincuencia común, o incluso con los grupos de delincuencia organizada, es mucho menos grave que señalar que tenemos una guerra interna, porque el sector turístico se hizo pedazos.
¿no? Las cancelaciones. Nosotros tuvimos hace poco un encuentro que es el Mundial de Fútbol, digamos, para la Iglesia Católica. Perdón si estoy cometiendo, si el ejemplo... cometiendo sacrilegio. Si estoy cometiendo sacrilegio. Aunque Alfredo Espinosa, que también se sumó al acuerdo, como no estuvo, lo vimos. Lo diría con mucho, lo recogería con mucho cariño. Es un evento importantísimo. Y mucha gente, la principal preocupación es, ¿nos van a cancelar delegaciones de la Iglesia Católica del mundo por haber señalado este tema? Al final tuvimos mucha gente aquí, y la gente también que nos decía, claro que he venido con muchas previsiones, pero caminando en la calle puedo ver que no tenía nada que ver con la percepción y el imaginario que me hice, ¿no? Ahora que los problemas que enfrentamos y que por lo que no hemos podido llegar a un acuerdo, que son, por ejemplo, las redes sociales, a veces me pregunto, ¿no estamos a ratos generando en todo un discurso y un escenario apocalíptico de que ya no podemos salir, de que ya no podemos para conversar? esta materia de seguridad, ¿dónde ve usted los principales desencuentros? O sea, hay que construir un acuerdo hacia 2034, pero ¿dónde hay los puntos de choque, de quiebre que debiéramos superar y de qué manera? No llegamos a ese tema porque tal vez no profundizamos algo que uno podría decir mano dura o mano durísima, ¿no es cierto? ¿Pero usted cómo lo ve? Yo veo, Gonzalo, de que, por ejemplo, lo voy a decir de esta forma, ahora que viene la campaña electoral, a mí no me va a convencer un candidato que para solucionar el problema de la seguridad solo me hable del fortalecimiento de la policía. A mí me va a convencer un candidato o candidata, lo que fuera, que para topar ese tema hable de la materia económica. Gonzalo, se ha decretado recesión. Por ejemplo, lo digo de esta forma, para incluso visualizar el problema. Es increíble la cantidad de gente que nos dice, controle el comercio no regularizado en la calle, y tienen toda la razón. Pero a veces les he dicho también, no podemos barrer el problema debajo de la alfombra porque tenemos la tasa de desempleo más alta del país. 57% está en el desempleo, ¿sí? ¿Ya? Y hay personas que lo único que tienen, la única posibilidad que tienen de llevar un pan a la mesa de sus hijos es saliendo a vender una cosa para ganar el diario. Y estamos hablando de $2. Y en el documento se dice que Quito es de los puntos más críticos en esa materia. Ahora, Por lo tanto, Gonzalo, sí, es la recuperación de la economía para mí el principio. Y ahí puede haber un debate, ¿no es cierto? Pero es para mí, es para recuperar seguridad, primero hay que recuperar la economía. Le voy a hacer una pregunta que le va a contestar al final del programa, no ahora. Bueno. Que si este ingrediente tiene algo de incrementar la popularidad del alcalde, si va a tomar réditos en estos próximos 2 años que le quedan, o 2034 es una meta más allá, pero no la conteste, porque quisiéramos pasar, si te parece, Sofía, a otros temas de coyuntura, tal vez para hablar del infierno, de las llamas al invierno, y de todas otras tantas cosas que están ocupando la mente de la ciudad. Hoy mismo tenemos unos trancones de movilidad por los apagones que decías, por las obras que se están haciendo, pero también por esa visión integral de la movilidad. Así es que pasemos a algunos de los temas de coyuntura. Hemos tocado ya algunos de ellos también. Sí, han ido saliendo, pero sí creo que es importante saber que al final del día cuál fue la evaluación que tienen de todo lo que ocurrió con el tema de los incendios forestales y cómo se va a restaurar toda esta vegetación, porque yo lo que pensaba cuando veía todas esas zonas grises, todo lo que se destruyó, es que la vegetación previene precisamente las inundaciones, los desastres. Contiene, ¿no? Y estas zonas han quedado pues desprotegidas, ¿no? Entonces hay que pensar también en ese plan de riesgos, de gestión, de prevención. ¿Cómo se va a trabajar? Primera conclusión, aquí hubo irresponsables y hubo criminales, ¿no? Porque ¿Usted piensa que hubo una mano concertada y que prendieron fuego casi de modo simultáneo en Auqui, Bellavista, donde estamos, en Guápulo? Sí, Gonzalo. Digamos, tuvimos al final nosotros cerca de 800 quemas de basura en todo el verano y cerca de 200 incendios. Y estos incendios fueron provocados por 2 tipos. El uno, irresponsable, que hizo una quema agrícola controlada sin darse cuenta que lo que menos es controlada. Viene un viento, lo que hemos tenido en Quito puede haber en el verano de la mañana, en el verano, el viento puede pasar de 3 kilómetros por hora a 60 kilómetros por hora. Es decir, una chispa se me voló al otro terreno, cayó en un sitio sumamente seco,
Ahí está la quema controlada. Y el otro Gonzalo, Panecillo. Panecillo se prendió en los dos sitios al mismo tiempo, ¿sí? El otro Gonzalo, y aquí yo le hice Bueno, lo del taxista, que fue muy que yo le comentado. critiqué fuerte, por ejemplo, a un medio de comunicación. Le hicieron casi héroe de entrevista cuando tenía que estar frente a la justicia. ¿Por qué no lo ordenó? busca la justicia también? ¿Por qué no se ordenó su captura? Al día Claro, siguiente así Gonzalo es. estuvo ubicado todo el día. Yo tuve esa información y lo puedo decir hoy día, ¿qué ha pasado? Ahora, la irresponsabilidad también, que eso es otro elemento. A mí un amigo que circula por la avenida de los Conquistadores, se llama, ¿no? De Guápulo. Me decía, estaban desbrozando maleza varios días. La maleza se va a secar porque estamos con un verano durísimo. Esa maleza se prendió y a lo mejor ayudó a... Es que esa es la quema y hay controlada. bueno, pero también hay alguna responsabilidad de quienes no recogieron esa maleza en su tiempo. No Es sé que- quién será, pero el propio municipio, los que desbrozaron. Con el respeto que tengo a las visiones de todos los sectores, incluso si uno diría a las cosmovisiones de todos los sectores, en los sectores rurales hay mucho la creencia de esta maleza que ha crecido, la corto, De hace muchísimos años. la quemo, incluso particularmente en septiembre, vienen las lluvias y esa ceniza me genera, tiene una especie de efecto de abono, De abono, claro. en mi propiedad. Pero por Dios, a esta altura de la vida, ¿no es cierto? Incluso digamos que fuera válido y legítimo, pero ya con los incidentes que hemos tenido, Gonzalo no se hizo mucha noticia, aunque algo fue. 60 llantas metió un tipo, ¿sí?, Qué bárbaro. a el Parque Metropolitano del Sur y dijo que quemaba las 60 llantas Para sacar el alambre. para sacar el alambre y Claro. después poder venderlo. Oye, tú- Y la Fiscalía no nos ayudó a que ese tipo pueda ser ordenado una prisión preventiva, al menos para fines Fíjate, investigativos. tú tocaste un tema que no quiero dejar pasar porque me parece fundamental en todo esto que estamos hablando, porque tiene que ver también con parte del acuerdo, lo azul, lo verde, y es, usted, me parece que el día siguiente de los incendios habló de la declaratoria de emergencia y de créditos internacionales para emprender una reforestación. ¿Cómo hacemos una reforestación ordenada, con especies endémicas, con técnica, con una visión científica para que todos esos cerros a los que hacía referencia mi compañera de panel sean útiles en el futuro? Sabemos que no vamos a recuperar muchas cosas, que hemos perdido mucho, pero hay que sacar algo positivo del pésimo momento que tenemos. Hay que empezar porque son como Claro. 100 años que puede tardar Claro, en eso restaurarse dicen, ¿no? estos Algunos. ecosistemas. Primero, yo creo que todo el mundo se va a sumar a esa tarea. Por lo tanto, ha quedado muy claro que sea un plan de forestación y reforestación de las primeras cosas que hay que hacer. Número uno. Segundo, esa generosidad, ese deseo de colaborar de los quiteños en esta materia, creo que tiene que ser bien conducido. Sí, claro. Porque no es que mañana digo aquí con esta especie Con orden, y con lo que fuera. recursos y conciencia. Con orden, con recursos y con instrucciones claras. ¿En qué mes es mejor hacerlo? ¿Es mejor hacer ahorita o es mejor que dejar que pase un poquito el invierno para encontrar? Mañana recibo la propuesta técnica, pero estuve conversando con sectores productivos desde que se dio el incendio y se estaba apagando, y un dato que tuve esta semana. Les dije, nosotros vamos a poner $500,000, ustedes pongan $500,000 para hacer un 1-1 y sobre eso crecer. Ellos ya superaron el $500,000. Es decir, aquí hay gente que está muy dispuesta a colaborar con recursos, con especies, con plata y muchos de los quiteños con trabajo. Qué lindo sería que al menos todos tengamos la posibilidad de sembrar. Antes se decía, ¿no?, tener un hijo, escribir un libro y sembrar un árbol es lo que uno siempre debería hacer antes de morirse, y al menos que nosotros podamos comprometernos en eso, me parece que es muy importante, ¿no? Ahora que viene el invierno habrá que esperar a encontrar el mejor momento. Creo que la voluntariedad, la buena voluntad, si no está bien canalizada, podría convertirse en un voluntarismo no efectivo, y ahí evidentemente nos vamos a organizar para hacerlo en Quito. Pero nos decían de la Secretaría del Ambiente que ya había una inversión en un plan de reforestación Sí. de unos $600,000, no sé si se va a incrementar ese presupuesto, por ejemplo, y que además estaban participando universidades con estos proyectos pilotos, aspersando las semillas en zonas donde pues no se puede acceder, en quebradas, por ejemplo, donde no es tan fácil que la gente vaya al plan de reforestación, ¿no? Y Sí. con estas especies que son nativas, además, porque el eucalipto, pues, difícil. Y con especies No, nativas, claro. ¿no? Sí. El O sea, eucalipto fue introducido en la época de García Moreno. yo creo que vamos a poder sumar más recursos, pero digamos el llamamiento de una campaña tenía también un efecto, y lo digo con la claridad meridiana siguiente. Número uno, ya se nos había dicho que había recursos a nivel internacional que podíamos acceder,
Y número dos, estábamos empezando a recibir ya más agua que la que necesitábamos, si ustedes quieren, por las donaciones de la gente, y nos parecía importante no perder el espíritu de colaboración, pero decirle, denos un ratito, volquemos ese espíritu de colaboración a una gran campaña de reforestación. Señor alcalde, la piedra en el zapato, la movilidad. Usted mismo tiene problemas de movilidad todos los días, eso que puede decir, soy el alcalde y tengo que pasar a tal o cual sitio. Pero eso es un problema, lo hemos hablado muchas veces en distintas entrevistas periodísticas, el tema del sistema integrado de transporte para que el metro funcione mejor, para que se incremente, para que se vayan cumpliendo esas metas de ascenso. ¿Cómo está eso? La percepción desde afuera del municipio es que está todo muy desorganizado o no avanza con la velocidad que debiera. Por favor. Permítame terminar con eso, Sí, por favor. aunque usted quería que termine más bien sobre la proyección, si es que habría una que me adelanto que no. Pero, Gonzalo, ¿por qué debo empezar con esto? Porque hoy mismo, Gonzalo y Sofía, hoy mismo yo creo que debo decirle a la gente la gran cantidad de obra que estamos haciendo, ¿no? Y obra, tráfico y lluvia genera una gran incomodidad. Disculpas a los ciudadanos de Quito en los sectores donde se está generando si ustedes quieren, trancones o más tráfico, pero es porque estamos haciendo obra. Ahora, claro, uno dirá el momento perfecto. Mire, Quito estaba tan desatendido que si no hacíamos esta obra no la vamos a hacer nunca. Por ejemplo, los vecinos que saben que iban en la ecovía, era, digamos, un traqueteo increíble, porque la capa asfáltica estaba destrozada. Entonces, hoy estamos recuperando eso. ¿Nos genera problema en la zona? Por supuesto que sí. Ahora mismo, a los vecinos de Cumbayá, por poner un ejemplo, ¿no? Estamos haciendo una obra para recuperar todo un alcantarillado mucho más moderno. ¿Genera incomodidades en el barrio o en un colegio? Sí, claro que sí, yo lo sé, pero nuestra lógica es trabajar lo más rápido posible, trabajar sobre todo los fines de semana, trabajar también las noches. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que estamos haciendo mucha obra. Para que tengan una idea, en el último año de la administración anterior se invirtieron 550 millones de dólares en Quito. En el primer año de mi administración se invirtieron 720 millones de dólares en Quito. Eso significa que hoy en la empresa de movilidad y obras públicas tenemos abierto 41 frentes de trabajo en toda la ciudad. Y evidentemente, ¿no es cierto?, ahí hay un tema de, yo sí le pido disculpas porque en algún caso le vamos a incomodar semanas o meses, pero serán para años de bienestar. Solamente para cerrar, porque la gente esté sobre todo prevenida. No tienen idea cómo me escriben, intervenga la Galo Plaza Lazo, ¿ya? Y vamos a intervenir la Galo Plaza Lazo, la antigua 10 de agosto. El tema del acuerdo integrado para el sistema integrado de transporte, rapidito, porque ya nos... Sí debería avanzar. Al claro, orden. yo también quiero que avance más rápido, Gonzalo, pero estamos avanzando de forma segura. La tarjeta va a poder integrar a la ecovía, al trolebús, al metro, va a poder integrar también a los colectivos y las unidades alimentadoras. ¿Han logrado el acuerdo de los transportistas? ¿Han logrado que cedan un poco? Sí, bastante acuerdo, aunque siempre habrá que conversar todavía más con el sector del transporte, ¿no es cierto? Entonces yo estimo que entre este año y los primeros meses del próximo, por ejemplo, ahora que pensamos en transporte público, vienen 60 nuevos trolebuses, ¿no? Todos eléctricos para prácticamente recuperar la flota. Voy a revisar la próxima semana, porque me han dicho estamos listos, para comprar una gran flota de buses eléctricos y tener un parque generador fotovoltaico para la alimentación de esos buses, por ejemplo. Y estos evidentemente, Gonzalo, entran dentro de lo que yo diría una modernización en conjunto del sistema de transporte, pero que el tema de rutas y frecuencias sí ha sido una piedrita en el zapato, aunque debo decirles una cosa, a veces yo creo que ha habido muy poca pedagogía en la comunicación del municipio, pero por ejemplo Quito tiene un altísimo nivel de cobertura de sus barrios respecto a otras ciudades. El estándar internacional me parece que es en alrededor del 80, es decir, una ciudad suele cubrir hasta el 80% de sus barrios con transporte público. Nosotros tenemos niveles del 91-92, entonces eso también nos habla de que hay una gran cobertura de transporte en la capital de la República. Cerremos pensando en lo del principio. ¿Cómo imagina usted Quito 2034? Y en muy pocos segundos. Porque afianzada como la ciudad más linda del mundo, como la locomotora del desarrollo nacional, donde nuestros hijos quieran cumplir sus sueños aquí en esta ciudad y no querer engrosar los grandes registros migratorios. Así que así sueño Quito, sé que lo soñamos juntos y ese Quito que nosotros hemos dicho que renace es un Quito entonces que tiene que afianzarse como eso, la ciudad más linda del mundo y tiene que ser la cuna que permita que se cumplan nuestros sueños en la ciudad capital. Puede sonar difícil, sí, pero tenemos que decirlo, convencernos de ello y lograrlo.
Muchísimas gracias, alcalde, por permitirnos dialogar con usted en esta noche desde este lugar que también es maravilloso. La verdad es que me encanta venir acá a la Capilla del Hombre y pues vengan, conozcan también, porque mucha gente de acá de pronto ni siquiera conoce. Y pues ahí están las imágenes de lo que fue precisamente esta jornada en la mañana, una jornada que el alcalde ha calificado como histórica y que nos ha contado cuáles son sus expectativas también en torno a este Acuerdo Quito 2034, que tiene objetivos como erradicar la pobreza extrema, potenciar el bienestar, el empleo y el crecimiento, también ser una ciudad intercultural verde y azul, recuperar la seguridad humana, la convivencia pacífica y los derechos. Este programa ha sido transmitido por las redes sociales de YouTube y Facebook del municipio, también por Radio Municipal, en Radio Pichincha, y será reproducido en el espacio Ecuador Radio de Radio Quito y Platinum FM. Señor alcalde, muchas gracias. Amigos, hasta la próxima. A ustedes, muchas gracias.